Hola, soy la Basmati y hoy para contaros una cosa muy interesante y es que una arqueóloga ha encontrado una puerta sagrada en Creta, que es la primera de un palacio minoico. De la civilización minoica me habréis oído un montón de veces hablar porque es de mis preferidas, si no la preferida. Otros tienen Egipto, otros tienen Grecia. Grecia también me gusta mucho, la verdad, pero la cretense me fascina porque está llena de misterios, porque es antiquísima, tiene como 5.000 años y fue en el Mediterráneo. Bueno, en realidad había asentamientos, ¿cómo se llama? Desde el Neolítico esta isla estaba, ¿cómo se dice?, repoblada. Tiene, es aproximadamente como la Comunidad de Madrid y de litoral tiene unos 1.000 kilómetros. Es bellísima, además de eso, con respecto a otras islas griegas, tiene recursos hídricos, tampoco para pegarle fuego, pero tiene además, porque tiene nieves perpetuas, tiene unos picos bastante altos dentro de lo que son la isla, y entonces eso desde un inicio le permitió los cultivos, la triada mediterránea, que es la vid, el olivo, etcétera. Y qué puedo deciros también de la cultura cretense minoica. He hablado tanto de ella, me encantan sus jarrones con los pulpos, el tipo, quizás Evans, el señor inglés que estaba muy de moda, que los lores y los ricos se dedicaran a ser arqueólogos, que fue el que desenterró todo esto y el que hizo diferentes fases, porque esta isla está llena de misterios. Tuvo diferentes fases que en un momento dado pues le debió de afectar Santorini, el volcán que destrozó la isla, tuvo que tener maremotos, etcétera. Está en una zona sísmica porque Creta está en un espacio, lo mismo que en el Mediterráneo occidental. Sicilia es el centro, en el Mediterráneo oriental es Creta y casi es equidistante del Egeo con África y con Asia. Está muy, muy cerca de todas esas costas, y entonces eso también hizo que tuviera muchísimas emigraciones de diferentes puntos, como por ejemplo pues la Anatolia. O sea, tenía un revoltillo de lenguas allí. Tenía después el lineal A y el lineal B. Uno de ellos sí que fue a principios del siglo XX por un arquitecto, fue transcrito, pero el otro, sin embargo, ha quedado en misterio, que son los ancestros de lo que va a ser el griego posterior, el griego arcaico, después el griego moderno, ya porque de Creta ya pasamos a Micenas, que estaba llena también de cretenses. Esta cultura minoica está llena de misterio porque, ya sabéis, la taurocatapsia, que es maravilloso. No se ha acabado de contar que Evans, que hace estas subdivisiones por época, otros arqueólogos han hecho otras subdivisiones, se llegó artista del Art Deco y entonces pintaron los frescos de las paredes un poco fantásticos, pero muy bonito y muy de buen gusto. Y yo de alguna forma también lo agradezco, porque siempre tenemos que, mediante 3D, imaginar qué es lo que hubo allí. Y entonces, pues, hubo alcantarilla, había piscinas, había, o sea, a nivel ingeniero había unos avances totalmente excepcionales. Había puertos que además se hacían cerca de lo que eran los palacios. Toda la isla estaba llena de palacios, aunque hay muchos misterios. Se supone que era el señor de palacio, que sería el de Nosos, porque hay unos palacios que son más antiguos que otros, otros se reconstruyen encima de los anteriores que han sido quemados, no sabemos quién los quemó. No había ejércitos, sí armas, pero no ejércitos. Y bueno, el señor, lo que pasa en esta cultura micénica, tenía como una especie de hangares que se han encontrado además, pues llenos de tinajas de aceite, de grano de trigo, de montones de cosas. Entonces, los particulares no trabajaban, o los artesanos no trabajaban en sus casas, en el pueblo, lo que sea, sino que, digamos, trabajaban en el mismo. Eso pasa también con los fenicios después, porque se solapa lo que es el poder político y el poder económico. O sea, que los propios señores son los gestores de sí mismos y de su población, y por lo visto les fue muy bien, y además de eso tenían clientes por todos sitios. Además de eso, se sabe que hicieron de intermediarios
de los egipcios con Oriente, con lo que son los babilonios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay ahí un periodo que son, me parece que el 1200, que son los pueblos del mar, que ni se sabe lo que fueron, no se sabe si fueron piratas, no se sabe, o fueron, hubo una sequía, entonces se juntaron una serie de pueblos y se dedicaron a rapiñar por todos sitios, pero el hecho real es que a partir de una época que es la edad de hierro, el tránsito que hay del bronce a la edad de hierro, esta cultura tan antigua y que además había predominado tanto tiempo desaparece totalmente y muchas cosas tenemos que suponerlas porque, bueno, pues la isla después ha sido poblada y también ha sido fruto de rapiña, ha sido fruto de montones de cosas, de destrozos, etcétera. Pero así todo, hay muchísimo trabajo por hacer y entonces aquí tenemos una arqueóloga con un equipo que ha descubierto una de las puertas. A mí me fascina todo, porque se supone que había sacerdotisas, lo que pasa es que se han descubierto también sacrificios humanos de niños, se han descubierto poco, pero se han descubierto. Y bueno, hay también unos murales en Santorini, en Akrotiri, cuando estaban haciendo el canal de Suez, franceses e ingleses, pues necesitaban áridos, lo he contado otras veces, y entonces hubo esos áridos que son lava del volcán que hubo, enterró por lo entero y esas cenizas hacen, como pasó en Pompeya, que se mantenga perfectamente, lo mismo que la arena del desierto en Egipto, hace que se mantenga perfectamente lo que son los restos, ¿no? Entonces se descubrieron porque Santorini y Akrotiri eran colonias de esta gente. Estaban muy cerca, etcétera. Esto además llegó un momento que se convirtieron en potencia en el Mediterráneo y generaron colonias en los alrededores. ¿Qué puedo deciros yo que sé, de Creta más? Pues que estaba llena de bosques de cipreses. Es diferente a lo que son las islas griegas. También se ha visto que, por ejemplo, en época romana, que casi serían casi 2000 y pico años, casi, sí, 3000 y pico años, casi, no, un poquito menos, pues había un metro menos de agua, con lo cual se supone que muchos restos arqueológicos están dentro del agua, porque el nivel del mar ha fluctuado ¿cómo se dice? Con el deshielo como ahora, que vamos otra vez cara al deshielo, que vamos a sumergirnos otra vez, ¿no? Y no sé qué puedo deciros, pues que, por ejemplo, fuentes egipcias y ugaríticas y bíblicas llaman, ellos no se llamaban cretenses, los llaman Caftor o Capt a la isla, a Captaru, a la isla de Creta y en el periodo minoico. Y también Keftiu era el nombre de sus habitantes, ellos no se decían cretenses. Bueno, ¿qué puedo deciros? Ya lo he dicho, que el litoral cretense tiene más de 1000 kilómetros y su anchura de norte a sur, lo que pasa es que son 12 por 60 kilómetros cuadrados. Es una isla que es grandecita y ya he dicho que ha tenido agricultura, al tener nieves perpetuas, tiene manantiales, tiene pozos de agua dulce y eso también ha facilitado el desarrollo y tal, porque hay otras islas, como las Islas Cícladas, que exportaban un tipo de piedra negra, como, ay, no me acuerdo cómo se llama, moneta. No. Ya me están llamando. Y lo que ocurre es que eran islas muy secas y en el momento que aparece el cobre y dejaron de exportar el tipo de piedra que tenían, pues se despoblaron las islas, ¿no? Esta isla tiene recursos para mantenerse, para exportar, etcétera, y además de eso recoge también el conocimiento del creciente fértil y ellos mismos hacen de correa de transmisión para otras culturas que van a emerger más tarde, yo creo que los fenicios, porque digamos, se van pasando la influencia y tal. Y se supone que fue repoblada Creta con mucha gente de Anatolia. Pero bueno, porque se han estado viendo también en las necrópolis, como la genética está ya pegando fuego, pues se han visto los restos y tal, y bueno, y se ha podido deducir que era como pasa con todas las zonas desarrolladas, pues que tenía emigración, atraía gente, era un polo de atracción para emigrantes de la zona. Bueno, solamente deciros que en la Odisea de Homero se describe Creta de esta manera, os lo voy a leer. En medio del vinoso Ponto rodeada de mar hay una tierra hermosa y fértil, Creta,
En ella, qué pedazo de escritor, a saber quién sería el que escribiría esto. En ella, muchos innumerables hombres y 90 ciudades. No te pases. Allí se oyen mezcladas varias lenguas, pues viven, eso sí que se sabe, emigró gente de muchos sitios, pues viven en aquel país los aqueos, los magnánimos cretenses e indígenas, los sidones, los dorios, que están divididos en 3 tribus. Los dorios venían del norte. Siempre hay una duda si los dorios se mezclaron pacíficamente o fueron violentos. Eran los que traían el caballo, los que traían los carros, venían de las estepas del norte y de Centro Europa. Y los divinos pelasgos, qué bonito. Bueno, pues que voy a ver si os cuento la noticia, porque estoy haciendo una introducción tan larga, que lo que quería contaros no lo puedo contar. La reciente excavación en el Palacio Minoico de Arjanes, porque voy a decir una cosa, sí que se sabe que se reconstruyeron los palacios porque hay como 3, 4 fases. Unos arqueólogos hablan de 3, otros me parece que Evans hablaba de 4 fases donde están achicharrados los palacios y se vuelven a reconstruir. Y a mí me gustan más las 3 fases. La segunda es como el cenit, ¿no? Se vuelven a reconstruir, son todavía más poderosos. Y además la explicación, no eran palacios que tuvieran ni ¿cómo se llama? Barreras defensivas ni nada, estaban totalmente abiertos, lo mismo que la isla, que tenía una gran flota, y se supone que esa flota es la que la defendía a los cretenses del exterior. Pero claro, si tuvieron un maremoto con Santorini, con Acrotiri, etcétera, pues la flota se les debió ir a pique y ellos detrás también. Hay vestigios de palacios quemados, pero lo que sí que se ha visto mucho, que eran como factorías esos palacios con montones de hangares, y que se debía llevar una contabilidad, porque realmente el desarrollo de la escritura va unido al desarrollo del comercio. Pues hay otros, como si dijéramos, palacios menores, y además de eso tenían la inteligencia de hacer vías, como eran las vías romanas, unas vías estupendas, y además los palacios lo hacían cercanos a los puertos, intervenciones, o sea que eso, ingenierilmente estaban muy desarrollados, de tal manera que no les costara demasiado, digamos, lo que era el traslado de esos hangares a lo que eran los barcos para esos productos, exportarlos donde fuera, que a su vez lo que hacían era hacer un trueque y cambalachearlos por productos que ellos necesitaban, ¿no? Eran buenos joyeros, buenos alfebres, eran muy buenos y tenían muy buen gusto. Hay unas vasijas con unos pulpos que son preciosos. Bueno, pues uno de estos palacios que son menores con respecto al de Knossos, que es el de Arjanes, en Creta, ha habido un hallazgo que es extraordinario y único bajo la dirección de la arqueóloga con apellido, ¿cómo se llama?, griego, impronunciable, que se llama, tengo que leerlo, Efi Sapouna Sakelarakis. ¡Oh! Bueno, pues lo que pasa es que esta investigación ha alumbrado unos resultados. Esta investigación lo que buscaba esta investigación va a seguir los pasos de un arqueólogo de los años 60. Esta mujer, digamos, ha seguido esa vida porque las investigaciones tienen esas cosas. Alguien abre un camino y muchos detrás siguen ese camino y abren a su vez otros caminos. Que es maravilloso, porque la investigación es lo mismo que el arte, que decían los romanos, ars longa vita brevis, ¿no? Pues la investigación pasa algo parecido, es maravillosa y tal, pero es un discurso que se hace y es lento y a su vez necesita de otras investigaciones detrás. Bueno, esta investigación lo que pasa es que busca ampliar el conocimiento sobre este edificio de 3 pisos, este palacete, que jugó un rol relevante en el desarrollo de la civilización minoica, al igual que el Palacio de Knossos, como os he dicho. Y lo que pasa es que ha revelado, ¿cómo se llama?, de un santuario del pórtico o puerta sagrada, un elemento que se encuentra por primera vez en un palacio minoico. Esta mujer sigue la línea de un arqueólogo de los años 60, que no me acuerdo cómo se llama, ahora a ver si tengo ahí una chuleta, pero soy una torpe. Bueno, este santuario, ubicado fuera de lo que es la entrada principal del palacio, destaca por estar acompañado de 4 altares y 2 brazos de una plataforma de piedra, todos los elementos que subrayan lo que es la importancia religiosa del sitio. Mirad, la explicación que le han dado a que estos palacios no fueran
asaltados por la gente que vivía allí, es porque eran lugares sagrados. Tenían todos como unos patios interiores que se supone que hacían la torocotapsia de los chavalitos jóvenes que saltaban desnudos por encima de los toros. Y había una sacerdotisa con 2 serpientes, el pecho descubierto. No sé, está lleno de misterios, pero lo que se supone es que coincidía, digamos, el lugar donde se trabajaba, o sea, los ateliers, por decirlo de alguna forma, de los artesanos, los hangares de depósito de esos trabajos, el lugar donde se realizaban las ceremonias religiosas y a su vez, digamos, el hospedaje del señor importante, el basileus que estuviera allí, o como se llamara. ¿Qué explicaciones doy más churretos? Bueno, además de este descubrimiento, que es la noticia que quiero contaros, las excavaciones recientes han encontrado una base piramidal de la misma plataforma, lo que a su vez complementa una base de doble hacha, el símbolo, una doble hacha, un hacha con 2 caras, ese era el símbolo de Creta, hallada en una investigación previa. Bueno, existe la posibilidad de que se encuentre una tercera base, aunque solo se conserva fragmentariamente en uno de los brazos occidentales de lo que es esta plataforma que están excavando. Bueno, estos, estos hallazgos, estas cosas encontradas, son una continuación del trabajo de la doctora Sapouna, ¿cómo se llame? Nombre griego, porque tiene 50 sílabas esto. Esta investigadora, esta arqueóloga investigadora, que ha llevado a cabo, los españoles nunca ponemos doctora no sé qué, doctora no sé cuánto, que ha llevado a cabo durante décadas, retomando el trabajo de una investigación de los años 60 original, que era del arqueólogo impronunciable también, que se llamaba en griego Yanis Sakellarakiis, que eso lo hizo hace 65 años. Bueno, 65 años dentro de poco. Uno de los objetivos principales de esta temporada de excavación, de esta campaña de excavación, era, que casi siempre suele ser los veranos porque hay muchas horas de sol, era aclarar ciertos restos arquitectónicos del complejo, pero lo que pasa es que los hallazgos han superado las expectativas que tenían, por decirlo de alguna forma, proporcionando bastante información valiosa que además ha sorprendido a todos. En la sección, es que esto vamos, como he dicho muchas veces, por estratos. En la sección sur del sitio se excavó una zona de 96 metros cuadrados en un patio ubicado al sur de lo que es la entrada de los altares mencionados. Aquí la excavación lo que pasa es que encontró una gran cantidad de piedras caídas en la parte oriental del patio, aunque, claro, si estos son palacios que han sido quemados, que han sido batidos por maremotos, madre mía, Betty busca ahora, claro, están yéndose a los pilares, a lo que era el origen, la distribución espacial, ¿no? Aunque los hallazgos fueron relativamente limitados. Entre ellos, me parece que, no sé si ha excavado 90 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, es que he leído la noticia por 2 sitios. Entre ellos se incluye fragmentos de cerámica de diferentes épocas, desde cerámica griega hasta la micénica, of course, y la del periodo anterior al palacio, porque os he dicho que hubo 3 periodos muy importantes. Debajo de este estrato, en la zona más al sur de la excavación, se descubrió un nivel de destrucción micénica que probablemente fue causado por un incendio, como no, que afectó a la parte del palacio minoico. A pesar de que los palacios minoicos, incluido el de Arjanes, que es el que estoy explicando, continuaron siendo utilizados durante la época micénica, los hallazgos en este nivel lo que pasa es que incluyen fragmentos de quíliques micénicos que, junto con algunos objetos minoicos dañados, como una pieza, un vaso de piedra con relieve y un fragmento de cristal de roca. Qué bonito el cristal de roca, me encanta. Lo más destacado de este yacimiento, de esta excavación, ha sido el hallazgo que ha sido revelador absolutamente de la estructura de la puerta sagrada de la entrada del palacio, que estaba flanqueada por los altares y los brazos de la construcción de piedra. Estos altares es uno de los cuales es grande y alargado, mientras que el otro es absolutamente escalonado y se habían descubierto en temporadas anteriores. Lo que pasa es que la relación de estos elementos con otros santuarios del pórtico de época micénica, como los investigados por el
arqueólogo Charitonidis, que son apellidos griegos, en los años 60, el que os he dicho, añade como una dimensión más, una dimensión interesante, porque es lo mismo pero diferente a lo que ha sido este hallazgo. Charitonidis lo que pasa es que exploró una posible estructura, este señor de los 60, del santuario en la Puerta de los Leones, que decía que era una entrada sagrada, Micena, aunque su teoría ha sido cuestionada por muchos otros estudiosos. Pues claro, es una hipótesis, puede ser cuestionada por todos, pero a mí a mí me parece posible. Bueno, la creta, ay, se me cae esto, la creta de Minoica, lo que pasa es que los santuarios en la entrada eran comunes, como lo demuestra pues otros hallazgos que han realizado, que estaban dedicados a las deidades locales. Uno de los más conocidos es el culto a la Itía Potiaria, que era una diosa cretense que protegía los umbrales y que era San Pancracio, y que simbolizaba la conexión entre el espacio sagrado y el terreno profano. Qué bonito, qué poético, ¿no? Otro hallazgo notable es una base de piedra descubierta al sur de la entrada principal del palacio, que estaba caída desde un piso superior junto al resto de maderas quemadas y 4 granchos de bronce. Pero bueno, ¿y qué quedará de las maderas si la madera es un producto orgánico después de 5.000 años? No sé. Bueno, este conjunto, estas son las preguntas que me hago yo, este conjunto lo que pasa es que sugiere que los ganchos servían como conexiones para una figura de madera que probablemente se encontraba en el piso superior y que vete a saber ya dónde estará, de una habitación en la parte oriental del patio y que cumplía una función religiosa. Como todos los países, hoy como todos los lugares que están deforestados, mi ciudad también, todas las cosas de madera nos fascinan, de madera maciza, no de resina, claro. Bueno, en el ala norte del palacio se descubrieron estructuras de 2 o 3 pisos con habitaciones lujosas que estaban conectadas por pasillos y puertas. Yo he visto en 3D reconstruir estos palacios y es descomunal. Realmente son prácticamente ciudades y además preciosísimas, con el rojo este del oligisto en los murales muchas veces, absolutamente de buen gusto, y una especie de brasero en el suelo, no sé. Pero yo pienso por el sistema del alcantarillado, me parece increíble, y las vías y los puertos, y estamos hablando de hace 5.000 años. O sea, esto no son protociudades, esto son ciudades. Bueno, las suelas de estas habitaciones estaban decorados con placas de yeso brillante y losas de pizarra, y en muchos de ellos lo que pasa es que estaban adornados con bandas decorativas que delimitaban las losas del suelo. Además se encontraron fragmentos de estuco caído, algunos sí que tenían murales, que es que la cal entró de Oriente, algunos de los cuales aún conservan trozos del color azul y rojo, los delfines, esos que pintaban. Claro, el Art Deco era muy compatible con ese tipo de pintura, lo que sugiere la presencia de frescos en las paredes, absolutamente de buen gusto. Finalmente, las secciones más occidental del palacio, lo que pasa es que se enterró parte de lo que era la fachada de una puerta que conserva todavía su dintel y una base de un pilar en el lado norte, ambos hechos de yeso brillante, todo yeso brillante. Esto tampoco tenían materiales súper lujosos, no sé cómo decir, porque a fin de cuentas lo que hacían era estucar las paredes, ¿no? Ponían lo que fuera, piedra, no sé qué, después lo estucaban, después le hacían un fresco y arreando. Y eso es fantástico, eso también lo hacían los árabes después. Bueno, este fascinante conjunto de hallazgos, lo que pasa, refuerza la importancia del Jane en la Creta minoica, como lo sugirieron los arqueólogos anteriores, como Evans, del cual se ha hablado, que en realidad le compró, que también era rico de familia, ese terreno. Estaba también interesado el que hizo el descubrimiento del tesoro Troya, que no era, no me acuerdo cómo se llama, el alemán Schliemann, quería también Creta, pero este se lo pilló. Primero que no, que sí, que no, que caiga un chaparrón, y al final se quedó este. Que fue el primero en notar relevancia de ese sitio debido a las cosas que encontró en el cementerio minoico cercano en el norte de Forni, y posteriormente Yanis y Efi Sakelaraki llevaron a cabo, es que todos los que han venido detrás,
excavaciones que revelaron tumbas de cúpula, edificios funerarios, tumbas en forma de caja de la época micénica, etc. Está todavía por la arqueología aquí, todavía necesita generaciones para que nos puedan contar realmente ahí qué ocurrió. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.